Muy buenos días, estimados jóvenes. Espero que se encuentren muy bien y quiero explicarle que a partir de ahora la forma de hacer clase va a ser de esta manera. Bueno, como ya podrán observar, empezamos un nuevo contenido que corresponde al proceso de independencia en Chile. Aquí iremos viendo cómo se desarrolla este proceso a partir de varios factores, personajes, hechos muy relevantes, los cuales fueron desencadenando un proceso que no solamente incluye a nuestro país, sino que fue un proceso que se dio de manera continental, a nivel continente. Muchos de los países de América, la mayoría de sus países participan de un mismo proceso. Eso sí que en nuestro país tal vez se desarrolló de una manera diferente. En este caso, vamos a ver o tenemos que saber qué fue la independencia de Chile. Como bien aquí se señala, es el proceso en donde nuestro país se consolidó como un país republicano e independiente y logra expulsar o liberarse mm, del dominio español, que había estado presente durante muchos años en nuestro país y, como ya lo dije anteriormente, en gran parte de América. Pero ¿cómo se desarrolló? ¿Por qué inició? Aquí hay que tener claro que hubieron factores de tipo externos e internos. En este caso, los externos, como bien aquí se les señala, fueron tres procesos o tres factores. Uno de ellos es la ilustración. Este movimiento filosófico que destacó por ser muy crítico ante la forma de gobierno en Europa y en el mundo, haciendo un rechazo muy profundo a lo que fue la monarquía, un rechazo a lo que eran los gobiernos monárquicos, en donde el rey concentraba todo el poder y no le daba la oportunidad al pueblo de gobernarse, de elegir su representante, de que el poder estuviese dividido de manera equitativa, pero en este caso no era. Y gran parte de los postulados de la ilustración era de este tipo, era rechazar o en este caso em, criticar de cierta manera la forma de gobierno que para ellos no eran correctas. El pueblo tiene que ser soberano y no un pequeño grupo, no una familia. Entonces se entiende. Otro de los que aquí se destaca mucho es la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque, primero que todo, Francia por muchos años se caracterizó por ser una de las monarquías más poderosas del mundo, la cual se destacó por ser la más absolutista y inconscientemente fueron generando un proceso que fue bastante violento en sí, la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la familia real, la nobleza, eran los que se llevaban gran parte de los ingresos. Y por otro lado era el pueblo quien tiene que pagar o verse obligado a pagar grandes impuestos, tenían que estar sometidos constantemente a malos tratos, falta de alimentos, falta de recursos, y esto con el tiempo se fue agravando. A partir de los últimos tres reyes que existieron en Francia, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, tuvieron grandes problemas, en donde hacían muy mal uso de los dineros del Estado francés, básicamente para financiar guerra, para darse excesivos lujos y en este caso ignorar completamente las necesidades del pueblo francés. Y eso fue provocando que existiera un descontento casi generalizado. Y hasta que esto estalló. Al igual que una bomba, esto ya no aguantó y explotó. Y terminó desencadenándose o desarrollándose lo que se conoce como la Revolución Francesa, en donde el pueblo francés se encarga de derrocar y eliminar a gran parte de la nobleza, y en este caso liberarse de la monarquía. Importante eso, porque eso posteriormente sirve de ejemplo para las colonias en América para decir o pensar que era posible que una monarquía perdiera, que tuviera debilidades. Y otro de los ejemplos, y tal vez el más importante, fue el que sucede en Estados Unidos. El 4 de julio de 1776 se desarrolló lo que fue la independencia de los Estados Unidos.
lo cual fue un hito para la época, fue un hecho muy, muy, muy relevante porque aquí vemos que fue la primera colonia en liberarse y ser independiente a una potencia externa, en este caso Inglaterra. Si bien es cierto, se desarrolló de una manera bastante rápida. Fue un ejemplo para nuestro país y para gran parte del continente. Estados Unidos, de cierta manera, marcó el precedente que significa ser independiente, que pueden establecer un gobierno democrático, un gobierno republicano, crear una constitución y tener un gobierno autónomo sin tener que depender de lo que sucedía en Europa o las decisiones que puede tomar el rey o la clase dominante, ya sea en España, en Francia o en Inglaterra, para que lo tengan presente. Y así como había factores externos, también los existen los internos. Uno de ellos son las reformas borbónicas. A ver, primero que todo aclaremos un par de cositas. Los Borbones fue una familia que llegó a gobernar en España. Ellos, cuando asumen como los nuevos reyes, como la nueva dinastía, ellos comienzan a aplicar distintos tipos de reformas o medidas, las cuales no causaron mucho contento en nuestro país. Incluso muchas fueron rechazadas porque empeoraban la situación económica, los impuestos eran muy excesivos y existía también una desorganización en el sentido de que no fueron bien recibidas y tampoco no atacaban y tampoco daban solución a las necesidades. Otra cosa importante es el descontento criollo. A raíz de lo anterior, aquí nace un fuerte descontento y un fuerte rechazo hacia las reformas y hacia las políticas que venían desde el extranjero. ¿Por qué? Porque sentían de que no estaban haciendo lo correcto. Sentían de que lamentablemente había abuso de poder y las personas que eran realmente oriundos de este país, habían nacido en otro país, se consideraban chilenos, pero lamentablemente no podían acceder ni a cargos públicos, no podían acceder a la clase de dominante, sino que estaban siempre en un segundo plano. Antes mencionados son importantes. Es importante por varios motivos. Porque se gestó las motivaciones, se empiezan empiezan a salir o nacer las motivaciones tanto en nuestro territorio como fuera de nuestras fronteras. Pero el hecho que tal vez fue trascendental y más importante en este proceso fue la traída de Bayona o la abdicación de Bayona, como también se conoce. En dicha ocasión, debido a la influencia de Napoleón, en este caso, hay un cambio de reyes bastante rápido, de Carlos IV a Fernando VII y luego por la posterior intervención de Napoleón Bonaparte, él toma al rey que en este caso correspondía a Fernando VII, lo toma, lo encarcela y en su lugar es coronado su hermano, José Bonaparte. De aquí lo más importante que hay que destacar es que al saberse, a conocerse la noticia en América de que el rey se encontraba en la cárcel, aquí comienza ya el periodo de independencia ya como de manera ya más rápida y más fluida. ¿Por qué? Porque las colonias en América y en Chile no sabían qué hacer, no sabían cómo se iban a gobernar, no sabían cómo iban a continuar con el proceso sin tener a alguien que los mandara. Como el rey manejaba todo y él al no estar, hubo una gran desorganización dentro de la misma España y también en América, en todas las colonias que se encuentran en América. Y ante esto nace un periodo en otro continente que se conoce como el periodo juntista, o en este caso las juntas de gobierno que se desarrollaron en gran parte de América entre los años 1808 y 1810, 1811 en algunos lugares. Y en este caso, todas tenían como la misión de organizarse mientras el rey estuviese en la cárcel. Y esto fue el inicio de que marca nuestra independencia y vamos a ir viendo que aquí vemos un proceso que ya se enmarca y solamente ataña a nuestro país. Ya muchachos, miren.
Para ir resumiendo, la independencia se desarrolló de distintas maneras, con factores internos y externos. Con la aparición de una clase dirigente y un creciente descontento criollo, esto se fue gestando, esto fue tomando cada vez más fuerza hasta que a raíz de la entrevista de Bayona, esta ya comienza ya a ser una realidad. Y también es importante destacar que hubieron hechos ocurridos básicamente en Europa y en Estados Unidos, los cuales permitieron que la independencia también fuera una realidad posible. ¿Por qué? Porque ya existían los ejemplos de quienes lo habían logrado. Así que la siguiente actividad que aquí les planteo corresponde, primero que todo, a investigar cómo se desarrolló el proceso de independencia en Chile. En un documento en Word o escrito en su cuaderno, deben describir cómo se desarrolló el proceso de independencia en Chile tomando en cuenta, primero, etapas de la independencia, segundo, personajes destacados y tercero, señalar la importancia de este periodo para nosotros hoy en día. Bueno muchachos, espero que se encuentren muy bien. Espero que todos estén en sus casas tomando las medidas necesarias y cuidándose. Hasta luego.